Hola amigos del ajedrez, no te pierdas esta partida donde tratamos el tema doble peón dama aislados, sin modificaciones. Aquí encontraremos una lucha de esta estructura central donde las maniobras giran alrededor de ellos sin modificación. Las blancas aprovechan las posibilidades de ataque que les brinda y culmina con la victoria, que comenzó con una apertura inglesa C4. Es digno de observar cómo la estructura que estudiamos comienza con esta apertura, a lo que el negro respondió con caballo F6, caballo C3, E5, E3, C6, D4, E por D4, E por D4, D5, caballo F3, alfil E7, C por D5, C por D5, alfil D3. Ha aparecido la estructura del doble peón dama aislado. Las blancas emplean otro plan de desarrollo de su alfil de rey apuntando a las casillas de la diagonal B1 a H7. Siguió enroque corto y H3. Profilaxis ante la clavada alfil G4 que molesta al defensor del peón de D4, caballo C6, enroque corto, H6, siguiendo la misma política del blanco. El alfil de las blancas no puede situarse en G5. Ahora se ubica en F4, alfil F4. Este alfil ocupa aquí una posición privilegiada al controlar la casilla E5 junto con el caballo de F3 y el peón de D4, alfil E6, torre E1. El juego blanco se basa en el control del centro, sobre todo la casilla E5 que acaba de reforzar con su último movimiento. Recordemos que los dos peones damas aislados dejan al costado de ellos dos columnas abiertas, la de E y la de C. El blanco aprovecha una de ellas y las negras responden con torre E8 para luchar por la misma. A3 fue la respuesta del blanco. Previene el movimiento o el salto de caballo a B4. Un plan diferente es la colocación de la torre en la columna C sin temor al salto de caballo E4, porque en ese caso el alfil se retira a B1. Después de torre C1, torre C8, el caballo no salta B4, puesto que de todas formas el alfil va a ubicarse ahora en B1. Alfil F8, torre E2. La posición es solo ligeramente favorable al blanco, como en la partida Ionescu C, Ionescu M, en Bucarest, Rumanía, 2003. Estos Ionescu o son familiares o son hermanos, es un apellido tal vez común en Rumanía. Pero regresemos a nuestra partida con A3, torre C8. Las negras hacen uso de la otra columna abierta C, torre C1, y las blancas luchan también por ella. Alfil D6. El intento de sacar provecho de las casillas blancas del flanco dama debilitadas con A3 por medio del salto lateral caballo A5 permitió al blanco, después del salto caballo B5, aunque en realidad mejor es la ubicación del alfil en E5, tras caballo C6, caballo E5, dama B6, B4 y ahora un error, alfil D7. La ocupación central con el salto caballo E4 era mejor para el negro. Después del movimiento efectuado en esta variante que estamos analizando, las blancas ganan por la fuerza. Tras este movimiento de retirada del alfil a D7, sigue caballo por D7, caballo por D7 y caballo C7. Las negras jugaron dama D4, puesto que en caso de la doble captura en C7, el blanco con el avance B5 ganaría material. Por ejemplo,
torre por C7, alfil por C7, dama por C7 y ahora B5, ganando el caballo debido a que está clavado por la torre de C1. Pero después de dama por D4 sigue torre por C6 y dama por F4. No se puede o no se debe capturar la torre con B por C6 debido al alfil H7 jaque ganando la dama. Tras dama por F4, entonces caballo por D5 y el negro abandonó en el encuentro Zude y Schmitzer en el año 1988 en Alemania. En la partida, después de alfil D6, el blanco respondió con alfil E5, la casilla por la que lucha el blanco desde el mismo inicio. Alfil F8, alfil B1, caballo D7. Las negras maniobran bien, alejando las piezas blancas de su puesto avanzado. Ellas se retiraron el alfil a G3, A6 y caballo E2. El traslado del caballo a F4 es característico de las maniobras en esta estructura. La eliminación del alfil D6 dejará las casillas blancas del enemigo muy debilitadas. Quien jugó ahora alfil E7, caballo F4, caballo F8, caballo por E6 y caballo por E6. Con esta captura, el caballo se aleja de la defensa de H7, lo que el blanco aprovecha inmediatamente. Sin embargo, la captura con el peón sería peor para la estructura negra, con lo que se produciría una posición que caracterizaría a una defensa francesa después de F por E6, caballo E5 con clara ventaja de las blancas. Tras la captura caballo por E6, dama D3 amenaza mate en dos movimientos, caballo F8. Como vemos, el caballo tiene que retroceder para defender la casilla H7, caballo E5, dama B6. Esto es un error, aunque las dificultades negras serían menores en caso de jugar alfil F6, torre C a D1, dama B6, porque con el avance B4 el blanco sigue con clara ventaja. Con el movimiento de la partida el blanco gana inmediatamente. Después de dama B6, dama F5, decisivo. Se amenaza el peón de F7 y la eliminación de la defensa de H7 por medio del salto caballo D7. El negro se defendió con alfil F6, caballo D7, dama D8. A la derrota también conduce la captura del peón en D4, con caballo por D4 debido a torre por C8, torre por E1 jaque, rey H2, se amenaza dama H7 mate debido a la clavada del caballo de F8, alfil D8. No funciona tampoco la captura de la dama con caballo por F5, torre por F8 jaque, rey H7, alfil por F5 jaque, G6, torre por F7 jaque, rey G8 y alfil por G6, con la doble amenaza de la dama con el caballo y también la captura del alfil caballo por F6 jaque seguido de mate. Por lo tanto, las negras en este análisis juegan alfil D8, dama por D5, caballo por D7, dama por D7, torre por B1 y torre por D8, jaque, ganando una pieza y por supuesto la partida. Después de la jugada dama D8, caballo por F8. Cuando existen varias formas de ganar, una siempre se considera mejor que la otra y no se pueden escoger todas. En este caso, más preciso era tal vez la captura torre por E8, dama por E8 y caballo por F8. Pero como caballo por F8 gana también, siguió rey por F8, torre por E8 jaque, rey por E8. El blanco tiene la partida ganada, pero en este caso tendrá que trabajar un poco más. Torre E1 jaque, caballo E7. Se pierde cubriendo el jaque con alfil E7 por dama H7,
G6, alfil D3, porque la mala posición del rey negro en el centro del tablero bajo el fuego de las fuerzas blancas a la postre será decisiva. Tras caballo E7, el blanco respondió con dama H7 y dama A5. Permitiría una victoria por medio del sacrificio la defensa de las negras por medio de G6, a lo que seguiría alfil por G6, F por G6, dama por G6 jaque, rey D7, dama G4 jaque, rey E8, dama G8 jaque, rey D7, dama E6 jaque, rey E8 y dama por F6, recuperando la pieza y quedando con dos peones de ventaja, amén de que el rey de las negras sigue en una posición desastrosa. Dama A5, B4, dama por A3. Lo mejor, pensaría el negro, que es morir matando. Si dama A4, entonces dama G8 jaque, rey D7 y dama por F7, y el negro tiene igualmente una posición desesperada. Tras la captura dama por A3, alfil F5, con la mortal amenaza de mate en la octava fila, así como la torre de C8. Por tal motivo, las negras en este momento abandonaron. Observe que los dobles peones aislados en el centro han permanecido intactos desde que surgieron en la apertura. Deseo que este vídeo sea de su interés y le sirva de mucho en su superación. Sin más, nos veremos en otro en Ajedrez con Boudy. Chao.